A veces me pregunto cuál es el mayor beneficio o qué es lo que busco realmente queriéndome convertir en un estoico. ¿Estoy buscando lo que quiero para mi vida? ¿O más bien busco lo que realmente es necesario para mi vida? Tengamos en cuenta esas dos diferencias. Soy Vladimir Segura, orientador emocional, y hoy quiero que reflexionemos acerca de lo importante que puede llegar a ser el estoicismo para nosotros, qué cambio puede producir en nuestras vidas, y sobre todo, por qué es que nosotros queremos que suceda ese cambio. ¿Por qué es bueno adquirir algunos hábitos o algunas costumbres de los estoicos? Hábitos y costumbres como ser serenos, ser observadores, aprender a escuchar, en vez de oír lo que nos dicen las demás personas, más bien aprender a escuchar a los demás. Y sobre todo para comprenderlos y para saber ser empáticos con ellos. Por eso siempre es bueno ir más allá, para que comencemos a comprender esta doctrina filosófica. Eso es muy importante. La idea es adentrarnos al estoicismo, porque para mi concepto lo más importante que nos puede brindar el estoicismo, y tal vez yo me atrevería a decir que lo que todos buscamos es una excelente estabilidad emocional, ¿por qué no? Yo pienso, y lo digo con experiencia propia, que a todos los que nos gusta esta filosofía, buscamos el estoicismo porque inicialmente lo que queremos es liberarnos de mucha carga emocional para aprender a manejar los momentos difíciles, ser capaces de controlar nuestros impulsos, por ejemplo. Para mí, eso es grandeza humana. Y esta grandeza humana consiste en enriquecernos emocionalmente antes de querer enriquecernos materialmente. Porque la verdad es que si la psicología moderna se ha apoyado en el estoicismo para desarrollar terapias como la terapia cognitiva conductual, conocida como la TCC, la logoterapia y la terapia racional emotiva conductual, para ayudar a las personas a encontrar un alivio emocional, entonces yo me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros más bien profundizamos directamente en el estoicismo, que es la génesis de la psicología? Y lo hacemos para fortalecer nuestra vida emocional. Precisamente eso es lo que yo he hecho como investigador, buscar la razón de ser de las cosas, de cada tema, para analizar si es cierto o no es cierto lo que dicen esas teorías. Y si para mí tienen sentido, entonces no debo procrastinar más, lo que debo es aplicarla de inmediato a mi vida. Entonces, si tú quieres transformar tu vida, yo te podría decir fácilmente, bienvenido al mundo del estoicismo. Para mí, y yo creo que tal vez para muchos de ustedes, este es el objetivo principal, encontrar en el estoicismo la verdadera homeostasis, la verdadera felicidad. Porque teniendo una buena estabilidad emocional, es cuando nosotros vamos a aprender a tratar a los demás de la mejor manera. Vamos a aprender a tratarnos bien a nosotros mismos. Y eso es muy importante, respetarnos y amarnos a nosotros mismos es muy importante. Y otra cosa muy interesante es que vamos a aprender a no confundir la felicidad con el bienestar, que también son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, la felicidad nace y radica en nuestro interior. La felicidad consta de lo que somos y cómo pensamos, porque ahí radica nuestro verdadero valor como seres humanos. Es decir, si nosotros nos sentimos bien con lo que somos y con lo que poseemos en nuestro interior, entonces vamos a ser verdaderamente felices. En cambio, el bienestar es muy bonito, es bello, pero es otra cosa. El bienestar nosotros lo recibimos de las cosas materiales que nos brinda el mundo exterior, pero debemos comprender que realmente estas cosas materiales no son nuestras. Estas cosas son pasajeras, son ajenas. Y como son ajenas, fíjate que las podemos perder a cualquier momento. Entonces, si lo analizas mejor, nosotros cómo vamos a permitir que nuestra felicidad dependa de algo material y que además es pasajero y que puede desaparecer de un momento a otro. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? Porque la idea no es repetir al pie de la letra lo que decía Zenón de Sitio, o lo que decía Epícteto, o las frases de Séneca o Marco Aurelio. Yo pienso que la idea fundamental es saber interpretar todas esas frases y todas esas enseñanzas que nos muestra el estoicismo, y sobre todo tomarlas, analizarlas y transformarlas, porque la idea fundamental es llevarlas a la práctica para poder aplicarlas en nuestra vida y a nuestro diario vivir. Eso es muy importante. Por ejemplo, cuando Zenón de Sitio decía, el que va en pos del dinero, no porque le garantice su supervivencia, sino porque piensa que solo por tenerlo vivirá una vida feliz y buena, está seriamente equivocado, decía Zenón.
No es que yo esté diciendo que el estoicismo es la solución a todos los problemas y que sea el único camino que debemos seguir, pero realmente para mí sí es uno de los mejores caminos. No para imitarlos, y aquí quiero dejar algo muy en claro, no para convertirnos en sombras de los estoicos, además porque de eso no se trata esta filosofía, sino más bien lo ideal es lograr tomarla como una enseñanza, crear nuestro propio carácter, pero un carácter genuino que nos identifique tal y como somos. No para repetir lo que los demás dicen, sino para expresar nuestros propios pensamientos con la libertad y sin ningún tipo de miedos. Fíjate que dentro del campo de la psicología se han hecho muchos estudios y se ha comprobado que la falta de carácter genera problemas de ansiedad, ¿sí? Genera inseguridad, miedos, baja autoestima, depresión, fobias. Y todo esto a consecuencia simplemente de la ausencia de carácter. Y algo importante para comprender es que no existe carácter débil ni carácter fuerte. Realmente eso se ha convertido en un mito y nosotros lo hemos venido repitiendo por muchas décadas. Y realmente el carácter es uno. El que tiene carácter tiene la capacidad para decidir, y eso es muy importante. Saber cuándo decir sí y decir no en un momento dado a quien sea, en el momento que tú lo quieras hacer. El que tiene carácter para tomar decisiones las toma sin importar lo que piensen los demás de la decisión que acabaste de tomar. Una cosa es que a veces nosotros confundimos el carácter con el temperamento fuerte y el temperamento débil. Y la persona de temperamento débil simplemente es alguien que se deja dominar y depende de la voluntad de los demás. Por eso precisamente es una persona débil. Y precisamente es débil porque no tiene carácter. Y la persona de temperamento fuerte, fíjate que aún es más débil, porque está acostumbrada a dominar a las demás personas. Y a veces puede ser hasta violento, en algún momento, con tal de no perder ese dominio, que es el que en apariencia él cree que lo hace fuerte, pero no es así. Estas personas realmente están llenas de muchas inseguridades y tampoco tienen carácter, y como te lo dije antes, son personas muy inseguras y muy débiles. En cambio, la persona que tiene carácter, eso sí es de admirar. Una persona con una personalidad definida y muy bien formada es una persona que se gana el respeto y la admiración de los demás sin ningún tipo de esfuerzo. Recuerda que esta es una de las principales bases fundamentales de los estoicos. Podríamos decir que es la génesis de la sabiduría estoica. Una persona con carácter y con personalidad no necesita ser violenta para expresar sus ideas. Una persona con carácter es tan serena que sabe hasta dónde puede llegar y sabe en qué momento es viable ganar o en qué momento es viable perder. En general, a mí me parece eso algo genial, porque este es el tipo de conducta y el tipo de pensamiento que desarrollaron los estoicos. Entonces, ¿por qué no convertirnos en nuestros propios psicólogos estoicos? Y sobre todo tomar nuestras vidas e impregnarlas de esa filosofía, pero no decir, hoy me voy a comportar como Séneca, o hoy me voy a comportar como Epícteto, que para mí se han convertido en mis guías emocionales. La idea no es esa, la idea no es imitarlos. Eso sería para mí un error emocional. Sino más bien comprender sus ideas fundamentales, aplicarlas a nuestro diario vivir. Piensa, por ejemplo, que a partir de hoy voy a desarrollar en mi vida una dureza mental y una serenidad estoica. No para ejecutarlas al pie de la letra, sino para tomarlas y aplicarlas a nuestra época. Tomando la vida y disfrutándola al 100% con todo lo bueno y con todos los pesares y con todas las dificultades que se pueden presentar. Y sobre todo comportándome como seres humanos. Porque al igual que el resto de los animales, nosotros hacemos parte de la vida. Y además debemos enfrentarla tal y como venga, de acuerdo a como nuestra condición humana. Y quiero explicarme un poco mejor acerca de este punto cuando te digo que debemos comportarnos como verdaderos seres humanos frente a la vida. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. Y hoy te voy a dar el ejemplo del nido del águila. Después de que nacen los aguiluchos en su nido, y que en su gran mayoría son 2 y a veces son 3, pero la mayor parte de los casos solo se cría un solo aguilucho, los padres lo van a alimentar durante solamente 6 o 8 semanas. Pero después de esas 6 o 8 semanas,
el aguilucho o los aguiluchos deben comenzar a agitar sus alas ellos mismos, porque ellos saben que tienen que abandonar el nido para buscar comida, porque si se quedan en el nido, se van a morir de hambre. Entonces, este aguilucho o estos aguiluchos se tienen que convertir y comportar como águilas, se tienen que volver cazadoras, porque si no van a ser cazadas, y para eso tienen que enfrentarse a todas las adversidades de la vida, pero tienen que hacerlo como águilas. Pero si estas águilas se comportan como gallinas y no como águilas, entonces van a perecer y se van a convertir en comida de otros depredadores. Pero la mamá y el papá águila, si pudieran hablar, nunca van a decir, pobrecito mi hijo, pobrecito mi hija, les voy a ayudar, porque no quiero que sufran como hemos sufrido nosotros. Porque imagínate que lo hicieran. Digamos que la mamá águila lo hiciera. Imagínate a un águila con su envergadura imponente que no supiera cazar y simplemente no sabe cazar porque la mamá le trae la comida, porque la mamá no quiere que sufra. Entonces sería un águila que se cría con miedos y comienza a vivir con muchas inseguridades, y sobre todo es un águila que se va a comportar como una gallina. ¿Qué mal tan grande le habrían hecho esos padres águila y madre águila a esa joven águila? Pero realmente, ¿qué diría papá y águila y mamá águila? Hijo, defiéndate como puedas. Tienes que pasar por todo lo bueno y lo malo que hemos pasado nosotros, porque esta es tu naturaleza. Y solo así podrás comportarte como lo que es, como una verdadera águila. Y básicamente este es el error que nosotros cometemos, o nosotros los padres cometemos con nuestros hijos. Queremos que no sufran, pero precisamente con esa conducta es con lo que lo llevamos inevitablemente a ese sufrimiento. Los estoicos se comportan siempre como seres humanos, no como gallinas, y por eso lograron desarrollar una inmensa dureza mental. Los estoicos descubrieron cómo tener el control de sus emociones y sobre todo de sus pensamientos. Y todo esto lo consiguieron cuando lograron desarrollar un verdadero carácter. Y por eso eran capaces de afrontar y de resolver cualquier problema que se le presentara en la vida, sin importar lo difícil que fuera. Y si tú me lo preguntas, por eso es que cada día que pasa me siento más realizado y más feliz por haberme convertido en un estoico.